No sé en qué momento la soledad dejó de ser un estado transitorio y se convirtió en mi única forma de vida. Supongo que fue gradual, como la niebla que envuelve lentamente un paisaje hasta hacerlo irreconocible. Un día me di cuenta de que no quedaba nadie a quien llamar. Ninguna voz en los mensajes, ningún nombre que me hiciera vibrar el teléfono. Solo el ronroneo constante del motor, la línea blanca de la carretera y mi reflejo, siempre más cansado, en los cristales de las estaciones de servicio. Me llamo Lucas Romero. Tengo 39 años, y conduzco un camión desde hace 17. Nací en Toledo, pero hace años que no piso esa ciudad más que para cruzarla en ruta. Mi domicilio es un número de matrícula, mi hogar una cabina. Desde hace una década, vivo rodando. Literalmente. Mi camión no solo me da trabajo, es mi escudo, mi muralla, mi refugio. Antes tenía una vida que muchos habrían envidiado. Trabajo fijo en obra civil, pareja estable, familia cerca, amigos los fines de semana. Un piso compartido con alguien a quien, creía, conocía de verdad. Planes de futuro, cenas con velas, vacaciones a la costa. Incluso teníamos una rutina para los domingos, desayuno tardío, películas en el sofá, siesta enredados entre las mantas. Hasta que un lunes volví a casa antes de lo previsto. Había olvidado los papeles del seguro y tenía que entregarlos en la oficina de tráfico antes del mediodía. Subí las escaleras con prisa, sin avisar, con la llave preparada. No esperaba nada fuera de lo normal. Abrí la puerta. Todo estaba en silencio. Lo siguiente fue el sonido, risas. 2 voces. Y luego, el crujido de una cama. Nuestra cama. No grité. No rompí nada. Solo cerré la puerta y caminé. Bajé los peldaños como si fueran de cristal. Crucé la calle sin mirar. Llegué a la estación de autobuses, pedí un billete a Cuenca. No tenía sentido, no conocía a nadie allí. Pero necesitaba irme. A cualquier parte. Esa fue la primera huida. La segunda fue más consciente. Regresé días después, recogí mis cosas. Me llevé solo lo esencial. Ropa, documentación, mis herramientas. Vendí mi parte del piso, cancelé las cuentas conjuntas, borré fotos, vacié redes. Luego, compré un camión de segunda mano. Grande, robusto, azul oscuro. Como yo quería sentirme por dentro. Desde entonces, no he parado de moverme. Contratos por encargo, rutas largas, cargas pesadas. Daba igual el destino. Lo importante era el trayecto. La distancia. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más silencioso el camino, más tranquilo me sentía. Al principio me creí fuerte. Me repetía que era libre. Que nadie me ataba, que podía parar donde quisiera, dormir cuando lo necesitara, hablar solo si me apetecía. Que era dueño absoluto de mis horarios, mis pensamientos, mi espacio. Pero con el tiempo entendí que no era libertad lo que sentía, era aislamiento. Era exilio autoimpuesto. La carretera me dio rutina, sí. Me enseñó a ser eficiente, metódico, resistente. Pero también me endureció por dentro. Aprendí a desconfiar. A evitar conversaciones más allá de lo profesional. A no dar explicaciones. A rechazar invitaciones con una sonrisa cortés. A dormir con un ojo abierto, no por miedo a los ladrones, sino a mis propios recuerdos. Hay algo en las madrugadas en las áreas de descanso que me sacude por dentro. El ruido de otros motores encendiéndose, el olor a café recalentado, las voces amortiguadas en las cabinas vecinas. Me recuerdan que hay otros como yo. Otros que también huyen. Pero no nos hablamos. Nos miramos, intercambiamos gestos breves, y seguimos. Como si existiera un pacto tácito entre nosotros, no preguntar, no contar. Mis padres siguen viviendo en Toledo. Me escriben cada mes. Cartas, no mensajes. Saben que borré mis redes. Saben que ya no llamo. En sus líneas hay cariño, pero también resignación. Te echamos de menos. Tu habitación sigue igual. El jardín está lleno de flores. No respondo. No sé cómo explicarles que ya no soy el hijo que conocieron. Que me convertí en alguien nuevo. O tal vez en nadie. Una vez, en Huesca, conocí a un camionero que me dijo algo que no he podido olvidar: a veces no es que huyamos del mundo. Es que el mundo dejó de tener sitio para nosotros. Me lo dijo entre sorbo y sorbo de un café negro, sin mirarme. Luego se levantó y se fue. Nunca supe su nombre. Pero esa frase se me quedó incrustada como un clavo oxidado. Hay momentos en los que la carretera se vuelve insoportablemente hermosa. Amaneceres en campos abiertos, atardeceres reflejados en charcos de gasolina, cielos limpios después de la tormenta. Y entonces, algo dentro de mí se estremece. Como si quisiera despertar. Como si aún hubiera algo por vivir. Pero dura poco. La realidad regresa con la siguiente curva. Duermo mal. Me despierto varias veces por noche.
A veces con pesadillas, otras con un vacío inexplicable en el pecho. He probado de todo, música suave, ejercicios de respiración, audiolibros. Nada funciona. Porque el problema no está en lo que hago. Está en lo que no me permito sentir. He tenido oportunidades. Gente que se acercó con buenas intenciones. Camareros que me invitaron a un café. Pasajeros que me contaron su vida entera en un tramo corto. Compañeros de ruta que propusieron hacer juntos la siguiente entrega. Siempre dije que no. Siempre encontré una excusa. Porque decir que sí es arriesgarse. Y yo ya no tengo fuerzas para arriesgar. O eso creía. Hay días peores que otros. Los aniversarios, por ejemplo. La fecha en que firmé el divorcio. La fecha en que compramos aquel perro. El día que descubrí que no era suficiente para alguien. Esas fechas se clavan en el calendario como cuchillos, aunque nadie más las recuerde. El otro día vi a un niño saludando a los camiones desde un puente. Me hizo una señal con el brazo, pidiendo que tocara el claxon. Lo hice. Su sonrisa me golpeó más que cualquier palabra. Porque me recordó que aún hay belleza en los gestos simples. Que aún puedo provocar una alegría. Aunque sea fugaz. Aunque sea anónima. Quizá por eso sigo. Porque en el fondo, una parte de mí aún espera algo. No sé qué. Una señal, una persona, una conversación que me saque de esta rutina blindada. O tal vez una avería. Algo que me obligue a detenerme. A mirar más allá del retrovisor. Y aunque no lo admita en voz alta, tengo miedo. Miedo de que ese momento llegue y yo no sepa cómo reaccionar. Miedo de que lo deje pasar. Miedo de que no vuelva. Porque vivir así es soportable. Pero apenas eso. Y empiezo a preguntarme si soportar es suficiente. A veces, mientras conduzco de noche, imagino cómo sería compartir la cabina. No hablar mucho. Solo saber que hay alguien ahí. Que si estiro la mano, encontraré otra. Que si me detengo, alguien preguntará si estoy bien. Que si me pierdo, alguien me buscará. Pero eso es solo imaginación. Y yo no soy un hombre que se permita imaginar demasiado. No después de lo que viví. No después de lo que perdí. El problema de construir muros es que no solo mantienen alejados a los demás. También te encierran a ti. Y cuando te das cuenta, ya no sabes dónde está la puerta. Sin embargo, algo me dice que pronto todo eso va a cambiar. Algo va a suceder. Y esta vez no pienso apartarme. Esa noche, la oscuridad tenía un peso distinto. No era solo ausencia de luz, era espesor, densidad. El tipo de negrura que parece tragarse el horizonte. Había conducido más de 9 horas seguidas y necesitaba parar. La estación de servicio en la salida 23 no era de las más cómodas, pero tenía lo esencial: combustible, café caliente y espacio para dormir sin que nadie molestara. Aparqué en la esquina más alejada, como siempre. Me gustaba estar lejos del ruido, de los otros camiones, de cualquier conversación forzada en los pasillos. Cerré el motor, apagué las luces, dejé que el silencio se instalara. Entonces lo vi. Había una cabina roja, algo más adelante, mal estacionada, con el capó abierto y vapor saliendo por los laterales. El camión parecía inclinado hacia un lado, como si estuviera herido. Frente a él, un hombre movía una linterna con nerviosismo, iluminando el motor desde distintos ángulos. No lo reconocí, no me sonaba de rutas anteriores. No llevaba chaleco reflectante, ni uniforme de empresa. Solo estaba allí, con los brazos cruzados, mirando el interior del camión como si le hubiera fallado una promesa. Pude haberlo ignorado. Muchos lo habrían hecho. Era tarde, estaba cansado, y no era mi problema. Pero hay códigos en la carretera. Códigos que no se escriben en manuales, pero que se entienden al primer viaje. Uno de ellos es claro: si ves a un colega en apuros mecánicos y puedes ayudar, lo haces. Sin esperar nada. Solo por respeto. Salí de la cabina, tomé la caja de herramientas y caminé hacia él. El aire estaba frío, húmedo, con ese olor metálico que queda después de un día largo de asfalto caliente. Me detuve a una distancia prudente, sin invadir su espacio. ¿Problemas con el sistema de refrigeración?, pregunté, señalando el vapor. El hombre se giró, algo sorprendido. Me miró por unos segundos como si dudara de mis intenciones. Luego asintió. Sí, creo que la bomba de agua se fue al carajo. Llevo aquí casi 1 hora. Pensé que podría arreglarlo yo mismo, pero... Su voz era suave, con acento andaluz. Hablaba con claridad, pero sin prisa. Había algo tranquilizador en su tono. ¿Quieres que le eche un vistazo? Te lo agradecería. No sé si puedes hacer mucho, pero al menos alguien que entienda de esto me vendría bien. Me acerqué. La linterna que usaba era pequeña, inestable. Se la cambié por la mía. Comencé a revisar las mangueras, las conexiones, los niveles. Él me observaba en silencio, respetando el espacio, pero atento.
Cuando terminé de revisar los elementos visibles, cerré el capó parcialmente y me volví hacia él. Se puede arreglar, pero necesitarás una bomba nueva en menos de 40 kilómetros. Esto aguanta, con suerte, hasta el amanecer. Perfecto. Estoy llevando una carga urgente a Barcelona. No puedo quedarme aquí. Lucas, dije, extendiéndole la mano. Adrián. La estrechó con fuerza. Gracias, de verdad. No todos se habrían parado a ayudar. Lo sé, respondí sin añadir nada más. Nos quedamos en silencio unos segundos. Lo suficiente para que el frío comenzara a sentirse de verdad. Adrián señaló su cabina. ¿Te apetece un café? Tengo una cafetera portátil. Al menos para agradecértelo. No suelo aceptar invitaciones. Pero había algo distinto en él. Algo que no sabría explicar con precisión, pero que me hizo decir que sí. Subimos a su cabina. Era sencilla, ordenada. Sin fotos, sin adornos, sin detalles que dijeran mucho sobre su vida. Como la mía. El café olía bien. Mientras servía las tazas, me miró con curiosidad. ¿Llevas mucho en la carretera? Más de 10 años sin parar. ¿Y antes? Otra vida, respondí, evitando detalles. Lo entiendo. Yo también dejé algo atrás. No pregunté qué. Él tampoco lo hizo. Bebimos en silencio. Era un silencio distinto al que estaba acostumbrado. No era incómodo. Era pausado. Compartido. Como si ninguno de los dos tuviera necesidad de llenarlo con palabras inútiles. ¿Vas hacia el norte? Preguntó finalmente. Barcelona, tú también, ¿no? Sí. ¿Te parece si salimos juntos al amanecer? Por si el camión decide morirse antes de llegar. No era una mala idea. Además, si algo fallaba, yo podría remolcarlo hasta una estación. Vale. Pero cada uno con su ritmo. No me gusta correr. Perfecto. Yo tampoco. Me gusta mirar el paisaje. Lo dijo con una sonrisa serena. Esa noche volví a mi camión y dormí como hacía semanas que no dormía. No por el café. No por la tranquilidad del área. Sino por la extraña sensación de no estar completamente solo en el mundo. Amanecimos antes del alba. Adrián ya estaba listo, el motor encendido, los faros encendidos. Me saludó por la radio. ¿Preparado, Lucas? Vamos allá. La carretera estaba despejada. En los primeros kilómetros no hablamos mucho. Solo datos técnicos, desvíos, estaciones, posibles puntos de parada. Pero a medida que avanzábamos, la conversación empezó a fluir. ¿Por qué empezaste con esto? Preguntó por la radio. Porque necesitaba moverme. ¿Y tú? Por lo mismo. Porque quedarme quieto me dolía más que cargar 1000 kilos de acero. Me hizo reír. Fue una risa breve, seca, pero sincera. Él también se rió. Paramos en una estación cerca de Zaragoza para repostar. Mientras llenábamos los depósitos, Adrián señaló el cielo. ¿Ves esas nubes? En Sevilla significarían tormenta. Pero aquí, podrían quedarse todo el día así, sin hacer nada. Como muchas personas. ¿Personas? Sí. Que se quedan en su sitio, estancadas, sin cambiar. Viendo cómo pasa la vida, sin atreverse. ¿Y tú te atreviste? Estoy en esta ruta, ¿no? Lo miré con atención por primera vez. No como un desconocido. Como alguien que estaba ahí, frente a mí, hablando sin máscaras. Después del repostaje, seguimos la ruta. En la siguiente parada, Adrián sacó una pequeña sartén. ¿Te gusta el queso? ¿Quién no? Pues prepárate. Te voy a enseñar lo que es una quesadilla de verdad. Y lo hizo. La preparó en la parte trasera de su camión, con movimientos seguros, como quien ha cocinado toda la vida. El olor era increíble. Comimos sentados en una mesa improvisada. Él hablaba, yo escuchaba. Mi abuela decía que cocinar es otra forma de querer. ¿Y a quién quieres tú? La pregunta salió sola. Sin filtro. Me arrepentí apenas la formulé. Adrián se quedó en silencio unos segundos. Luego miró al frente. A nadie en este momento. Pero creo que aún sé cómo se hace. No respondí. No era necesario. Terminamos de comer, y antes de irnos, dijo algo que se me quedó grabado. No todo el mundo que se acerca quiere hacerte daño, Lucas. Ese día llegamos más lejos de lo previsto. El camión de Adrián aguantó. La ruta fue fluida. Y la conversación también. Sin darnos cuenta, habíamos pasado más de 10 horas en paralelo. No juntos, pero sí cerca. Esa noche, cuando me acosté en mi cabina, no sentí el peso habitual en el pecho. No había voces que me persiguieran. Solo una certeza nueva, tenue, pero firme, alguien había entrado en mi rutina. No lo había planeado. No lo había buscado. Pero ahí estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. La carretera hacia Barcelona se extendía como una línea serpenteante entre montañas y valles.
Después de haber compartido 2 días de viaje, Lucas y Adrián ya no eran simplemente 2 camioneros coincidiendo en la misma ruta. Algo sutil, casi imperceptible, se había instalado entre ellos. No era confianza aún, pero tampoco simple cortesía. Era una atención distinta, una forma nueva de estar cerca sin invadir, como si cada uno empezara a reconocer al otro más allá del volante. Habían acordado avanzar juntos hasta llegar a la provincia de Lleida antes de tomar el desvío que los llevaría a atravesar los Pirineos por la N230. El clima había empezado a cambiar. El cielo, antes limpio, se volvía opaco, pesado. Las primeras gotas aparecieron al mediodía, y pronto se convirtieron en una lluvia persistente que no cesaba. La carretera comenzó a brillar de forma peligrosa, y los avisos en la radio CB hablaban de posibles nevadas a mayor altitud. No sé tú, dijo Adrián por radio, pero con lo que se viene, yo no arriesgaría pasar de noche por la montaña. De acuerdo. Busquemos un sitio donde parar antes de subir. Encontraron un pequeño pueblo encajado en las estribaciones pirenaicas, rodeado de abetos y con apenas un par de calles iluminadas. El lugar parecía detenido en el tiempo. Había una gasolinera, una panadería cerrada y un pequeño motel junto a la carretera, con un cartel parpadeante que prometía habitaciones con calefacción. Estacionaron los camiones en la parte trasera del edificio, donde el viento azotaba con menos fuerza. Al entrar al motel, fueron recibidos por un hombre mayor que les indicó que solo quedaba una habitación disponible. Tenía una cama doble y un sofá, nada más. ¿Está bien para ustedes?, preguntó con desgana. Lucas y Adrián se miraron brevemente. Ninguno habló durante unos segundos. Está bien, respondió finalmente Lucas. Es solo por esta noche. Subieron sin hablar mucho. Una vez en la habitación, el silencio fue absoluto. No incómodo, sino tenso. Ambos sabían que estaban entrando en un terreno distinto. Compartir un espacio cerrado no era lo mismo que viajar en paralelo. Adrián dejó su mochila junto al sofá y se sentó sin decir nada. Lucas miró por la ventana, la nieve comenzaba a caer. No con violencia, sino con esa lentitud que, sin embargo, lo cubre todo. Encendió el pequeño radiador que había en la pared y se quitó las botas. No está tan mal, dijo, más para sí que para el otro. Adrián se rió suavemente. Podría ser peor. Podríamos estar atrapados sin calefacción. Se hizo un silencio. El sonido del viento golpeando los cristales ocupaba todo el espacio. Después de un rato, Adrián habló. ¿Te ha pasado alguna vez quedarte varado en medio de la nada? Lucas asintió. En Teruel. 3 días sin poder moverme por un derrumbe. Sin señal. Sin radio. Solo yo y los pensamientos. A veces eso es lo peor, dijo Adrián. Los pensamientos. Lucas lo miró. Adrián no tenía esa sonrisa fácil de los días anteriores. Su voz era más baja. Más contenida. ¿Sabes por qué empecé a conducir?, preguntó Adrián sin esperar respuesta. Porque cuando estás en movimiento, nadie te puede alcanzar. Ni los recuerdos, ni las culpas, ni los juicios. Lucas asintió de nuevo. Yo no conduje para huir. Al menos no al principio. Pero luego me di cuenta de que huir era lo único que sabía hacer. ¿Y ahora? Ahora, no lo sé. Quizá estoy cansado de correr. Adrián se acomodó en el sofá. Se frotó las manos. Luego levantó la vista. ¿Alguna vez sentiste que el mundo no tiene espacio para alguien como tú? La pregunta no era abstracta. Tenía dirección. Peso. Lucas no respondió enseguida. Caminó lentamente hacia el borde de la cama y se sentó. No siempre fue así. Pero con el tiempo, uno aprende a hacerse pequeño. A no molestar. A evitar las miradas largas, las preguntas incómodas, los silencios tensos. A callar cosas que deberían decirse en voz alta. Adrián asintió. No preguntó más. En cambio, compartió. Salí de casa a los 18. Mi padre no aceptó que fuera distinto. Mi madre intentó mediar, pero él era de los que creen que todo se puede corregir con disciplina. Nunca volví. Ni una vez. Lucas no dijo nada. No era necesario. El dolor en esas palabras era evidente. No hacía falta añadir nada. A veces me pregunto si fue culpa mía, continuó Adrián. Si debería haber fingido. Haber esperado más. Pero entonces me acuerdo de lo que sentí esa noche, alivio. Alivio de no tener que esconderme más. Lucas respiró hondo. Luego, con voz baja, compartió también. Me casé con un hombre. Estuvimos juntos 5 años. Pensé que era amor. Pensé que lo teníamos todo claro. Pero un día llegué antes a casa y descubrí que él no estaba solo. Ni arrepentido. No hubo discusión. Solo silencio. Y luego, vacío. Adrián bajó la cabeza. Se hizo otro silencio. Esta vez más largo. Pero no era incómodo. Era necesario. ¿Y después?
Preguntó Adrián. Vendí todo. Compré mi primer camión. No volví a establecerme en ningún lugar. Ni en ninguna persona. Hasta ahora. Lucas lo miró. Adrián sostuvo su mirada sin titubear. No estoy diciendo nada raro, aclaró Adrián. Solo digo que esta es la primera vez en mucho tiempo que compartes más de lo necesario. Y lo agradezco. Lucas no respondió. Pero algo en su pecho se aflojó. La noche avanzaba. El viento seguía golpeando. La calefacción, aunque limitada, funcionaba. Compartieron algo de comida que Adrián había traído. Un poco de pan, algo de embutido, agua mineral. Nada especial. Pero sabía a refugio. ¿Sabes qué es lo peor de vivir siempre en la carretera? Dijo Lucas mientras recogían los restos. Que no hay nadie que te espere. Exacto. A menos que empieces a esperar tú también. Esa frase quedó flotando. No se tocó más el tema. Adrián tomó una manta y se acomodó en el sofá. Lucas apagó la luz. Durante varios minutos solo se escuchaba el crujido de la madera y el zumbido del viento. De pronto, Adrián rompió el silencio. Gracias por no juzgar. Lucas respondió sin pensarlo. Gracias por no irte. Y entonces, por primera vez en años, Lucas se durmió sin el nudo habitual en la garganta. Porque aunque seguía siendo un hombre en movimiento, ya no estaba solo. La nieve había cesado al amanecer. El paisaje que se extendía frente a ellos al salir del motel era blanco, silencioso, limpio. Como si la noche anterior no hubiera existido, como si la carretera les ofreciera una nueva página por escribir. Lucas y Adrián intercambiaron una mirada breve antes de subir a sus cabinas. No dijeron nada, pero el gesto fue suficiente. No había incomodidad, ni prisas. Solo un acuerdo tácito, seguir adelante. Durante los días siguientes, avanzaron hacia el este sin hablar demasiado. Pero no era el silencio de la distancia, sino el de la comodidad. Ese que solo se da cuando no hay necesidad de llenar cada momento con palabras. El canal de radio entre ellos seguía abierto, y de vez en cuando intercambiaban frases, referencias de ruta, comentarios breves sobre el clima o el estado del tráfico. Pero más allá de eso, lo que crecía entre ambos era una presencia constante, silenciosa, que no necesitaba justificación. En una parada cerca de Igualada, mientras repostaban, Lucas rompió ese equilibrio. ¿Sabes qué es lo raro de todo esto?, preguntó, sin levantar la vista del surtidor. Que no me siento inquieto. Adrián, que estaba limpiando los faros delanteros con una gamuza, se detuvo. ¿Y eso es raro para ti? Más de lo que imaginas. Siempre que alguien se me acercaba demasiado, sentía que debía preparar una vía de escape. Una excusa, una ruta, una razón para desaparecer. Pero contigo, no tengo esa urgencia. Adrián no respondió de inmediato. Dejó la gamuza en su sitio, cerró la tapa del depósito y se acercó. ¿Y eso te gusta o te asusta? Lucas lo miró por un momento. Luego bajó la vista. Las dos cosas. No dijeron más. Pero esa noche, al estacionar en un área de descanso en las afueras de Tarragona, cenaron juntos sin que ninguno lo sugiriera. Adrián sacó un par de termos y un pequeño recipiente con lentejas que había cocinado el día anterior. Compartieron el alimento entre risas y silencios cómodos. Como si llevaran meses viajando juntos. Después de cenar, se sentaron sobre el borde del remolque de uno de los camiones. El cielo estaba despejado, con estrellas temblorosas sobre ellos. ¿Te has sentido solo?, preguntó Adrián, sin preámbulos. Lucas suspiró. Tantas veces que ya lo confundí con estar bien. Yo también, dijo Adrián, mirando el horizonte oscuro. Me acostumbré a no contar ciertas cosas. A no mostrar ciertas partes de mí. No por vergüenza, sino por cansancio. Porque no siempre vale la pena explicarse. ¿Y qué cambió? Tú. Lucas lo miró, sorprendido. Adrián sostuvo la mirada. No esperaba encontrar a nadie en esta ruta. Mucho menos a alguien que me hiciera querer quedarme un poco más. Lucas bajó la vista. Sus pensamientos eran un torbellino, pero su cuerpo estaba inmóvil. Su mente quería huir, buscar una razón, una lógica. Pero su pecho no se movía. No había pánico. Solo algo tibio, nuevo. Tal vez ya hemos corrido suficiente, dijo, en voz baja. Adrián sonrió. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de reconocimiento. Al día siguiente, retomaron la carretera con un ritmo más lento. Pararon más veces de lo habitual, observaron el paisaje, compartieron pequeños datos de sus vidas pasadas. Lucas contó sobre su hermana menor, con quien no hablaba desde hacía años. Adrián mencionó a un tío que solía enviarle postales de cada lugar que visitaba, aunque hacía mucho que no recibía ninguna. En un tramo solitario de la autopista AP7, el viento se intensificó. Las ráfagas movían los camiones, obligándolos a reducir la velocidad.
Lucas, desde su cabina, sintió la tensión de la carretera pero no la del corazón. Había una extraña serenidad en saber que Adrián iba unos metros detrás. Que lo seguía. Que estaban juntos, aunque cada uno en su espacio. Durante el almuerzo en una estación de servicio cerca de Castellón, Adrián se atrevió a preguntar algo más directo. ¿Te has permitido volver a querer a alguien? Lucas tragó saliva. No respondió de inmediato. Luego dejó el cubierto sobre la bandeja y lo miró. No lo sé. Creo que lo olvidé. O me convencí de que no era necesario. Que uno puede vivir con lo justo. Pero en estos días contigo, he empezado a preguntarme si vivir con lo justo no es simplemente sobrevivir. Adrián asintió. No intentó llenar el silencio. Solo esperó. Tú me haces pensar que hay otra forma, añadió Lucas, en voz más baja. Que se puede estar cerca sin perderse. Adrián extendió una mano por encima de la mesa. No dijo nada. Solo la dejó ahí, disponible. Lucas dudó un segundo. Luego la tomó. Fue un gesto simple. Pero dentro de él, había un mundo entero. Esa noche no buscaron estaciones separadas. Estacionaron uno junto al otro en una zona segura, se saludaron con una palmada suave en el brazo y durmieron como si sus cabinas fueran habitaciones contiguas de un mismo hogar. Por primera vez en años, Lucas se durmió con la certeza de que, al despertar, alguien seguiría ahí. Y eso lo cambió todo. Los primeros días después de decidir seguir viajando juntos fueron extrañamente fáciles. No hubo discursos, ni promesas, ni grandes planes. Solo una serie de acuerdos silenciosos que fueron surgiendo entre desvíos, estaciones de servicio y pausas para repostar. Decidieron adaptar sus rutas según la disponibilidad de cargas compatibles. Lucas tenía contactos en empresas logísticas del norte, Adrián conocía despachadores en Andalucía. Entre ambos trazaron un sistema para coordinar trayectos. Una nueva hoja de ruta, pero también una nueva forma de caminar por el mundo. No era una historia perfecta. Había diferencias. Lucas prefería madrugar, Adrián conducía mejor por la tarde. Uno escuchaba rock de los 80, el otro prefería silencio. A veces discutían por qué pararon en un área de descanso y no en otra, porque uno no avisó que tardaría en cargar combustible, o porque la emisora CB no estaba sincronizada. Pero eran desacuerdos suaves, como olas golpeando la orilla sin romperla. Porque debajo de todo eso había otra cosa. Una decisión más fuerte que cualquier irritación pasajera, seguir juntos. Con el paso de los kilómetros, empezaron a reconocer los patrones del otro. Lucas notaba cuando Adrián necesitaba hablar y cuando prefería solo música instrumental. Adrián sabía cuando Lucas necesitaba bajar del camión y caminar 5 minutos, aunque no lo dijera. Se desarrolló un lenguaje sin palabras, una forma de atención que no era invasiva pero sí constante. Los demás camioneros comenzaron a notar su presencia. Los gemelos, los llamaban en algunas paradas, aunque no se parecían en nada. A veces alguien se atrevía a bromear sobre lo inseparables que eran. Ninguno de los dos lo desmentía. Tampoco lo confirmaban. Solo sonreían y seguían con lo suyo. En una entrega cerca de Valencia, uno de los encargados del almacén les ofreció trabajo estable como pareja de transporte, rutas fijas entre el puerto y Zaragoza. Era tentador. Buen sueldo, horarios regulares, alojamiento incluido. Pero ambos lo rechazaron. ¿Por qué?, preguntó Lucas mientras salían de la zona industrial. Porque eso no somos nosotros, respondió Adrián. Y tenía razón. Lo que les unía no era solo el hecho de estar juntos, sino la libertad de moverse, de elegir cada semana un destino distinto, una dirección nueva. Renunciar a eso era renunciar a una parte esencial de lo que los había unido. En una noche clara, aparcados en una colina que daba vista al mar, Lucas habló sin que nadie le preguntara. Nunca imaginé esto. Que alguien pudiera formar parte de mi día sin que me diera miedo. Que estar con alguien no fuera una obligación, ni un sacrificio. Que simplemente, encajara. Adrián no respondió enseguida. Le alcanzó una botella de agua, se sentó junto a él y miró hacia el horizonte. Yo tampoco lo imaginé. Pero aquí estamos. Y no quiero que se acabe. Lucas lo miró de reojo. ¿Y si algún día no coincide una ruta? Entonces nos buscamos otra. ¿Y si no hay otra? La inventamos. Rieron. Porque la respuesta era absurda y completamente cierta. Durante los siguientes meses perfeccionaron su sistema. Aprendieron a combinar entregas, a repartir turnos de conducción, a gestionar descansos sin que uno sintiera que perdía espacio. También establecieron normas, nada de discusiones con el motor encendido, nada de reproches en carretera, siempre avisar si uno necesitaba silencio. Parecía mecánico, pero era necesario. Porque si algo sabían ambos era que incluso las relaciones más fuertes se desgastan si no se cuidan. En un área de descanso en Navarra, un joven conductor se les acercó. Les preguntó si eran pareja.
No lo dijo con malicia, sino con genuina curiosidad. Lucas lo miró sin responder al principio. Luego dijo: «Somos dos personas que decidieron no esconderse más». El joven asintió, se despidió con respeto y se fue. Y Lucas se dio cuenta de que esa era, finalmente, la forma más honesta de decirlo. No necesitaban etiquetas. Solo claridad. La familia de Adrián terminó por saberlo todo. Su hermana mayor organizó una comida familiar y pidió expresamente que Lucas asistiera. Al principio, él dudó. Pero fue. Y cuando llegó, lo abrazaron como a uno más. No hubo preguntas incómodas ni comentarios disfrazados. Solo aceptación. Y eso lo conmovió más que cualquier discurso. Un domingo, después de una entrega en Sevilla, decidieron quedarse 2 días sin conducir. Alquiló una pequeña habitación cerca del río. Caminaron por el centro, comieron en un mercado, compartieron silencio en un banco público mientras pasaban los barcos. Lucas no recordaba la última vez que había hecho algo así. Estar en una ciudad sin urgencia. Sin prisa. Solo estar. Podríamos hacer esto más seguido, dijo. Podríamos hacer esto siempre. Era una sugerencia disfrazada. Una propuesta sin forma. Pero Lucas la entendió. Esa noche, al regresar al hotel, Adrián le mostró algo en su cuaderno de notas, un mapa con posibles rutas conjuntas para los próximos 6 meses. Lucas lo miró, luego a él, y asintió. Pongámonos en marcha. A partir de entonces, dejaron de pensar en mi camión y tu camión. Eran 2 unidades, sí, pero con un solo plan. Un solo objetivo. Compartir no solo trayectos, sino decisiones. Y también errores. Porque había días malos. Como aquel en que perdieron una entrega por una confusión de horarios. O cuando discutieron por cuál camino tomar para evitar un atasco. Pero al final del día, siempre volvían a hablar. A resolver. A recordarse por qué estaban haciendo esto. Lucas, que durante años creyó que solo podría confiar en un volante, descubrió que también podía confiar en alguien que le entregaba café sin pedirlo, que lo escuchaba hablar de cosas que nunca decía en voz alta, que sabía cuándo detenerse y cuándo empujar. Adrián, que había aprendido a vivir ocultando partes de sí mismo, descubrió que podía mostrarlas sin miedo. Que había alguien dispuesto a ver incluso lo que él mismo prefería ignorar. No había promesas de eternidad. Ni falta que hacía. Cada noche que estacionaban juntos, cada vez que sincronizaban radios, cada gesto compartido era una afirmación. Una elección renovada. Y así, entre rutas, estaciones, fallos mecánicos, atardeceres y madrugadas, fueron construyendo algo que no tenía nombre pero sí dirección. Una dirección compartida. Un camino nuevo.